Las fuerzas de la Royal Navy y la Eagle Union ya estaban haciendo sus formaciones indicadas por el Inquisidor, desde luego que la gran mayoría de las Skansen no sabían quién les había dado la orden, de hecho solo pudieron ver el Pelican elevarse. El jefe maestro estaba en el puerto a la espera del sargento y las armas que traería para poder apoyar, detrás él estaban Belfast y Prince of Gales. No tuvieron que esperar mucho cuando el Pelican empezó a descender, trayendo consigo un tanque de batalla principal M808C, ambas mujeres vieron con cierto interés el tanque, poco después el Pelican aterrizó unos metros al lado donde bajó el sargento Johnson junto con una caja de armas, principalmente un rifle francotirador SRS-99S3, y un lanzacohetes M41. Aquí tienes jefe, vas a tener muchos juguetes con que divertirte, cuídalos bien, el sargento dijo sonriendo mientras también le pasaba al supersoldado un láser Spartan, yo también tendré mi juguetote. El veterano marín subió al tanque y estaba más que listo para proporcionar apoyo. Flota de Azur Lane, atención, detecto varios cazas no identificados no corresponden con patrones conocidos. Cortana avisó a todas las Skansen disponibles, estén en la formación indicada. Deben ser las Sirens, Wallace dijo, mientras equipaba su aparejo, porque están aquí justamente. Reclamador, detecto varios cazas acercándose, los estoy marcando en su HUD. Dentro del visor del jefe maestro, le aparecieron puntos de navegación que indicaban la posición de los cazas enemigos. Entendido, el jefe maestro apuntó y ya tenía en la mira los cazas. Con el debido respeto jefe maestro, dudo que un simple francotirador pueda. El jefe disparó y a lo lejos se vio la explosión, cuando el caza fue destruido ante la atónita mirada de la Light Cruiser. Atención señoritas, el jefe maestro se encargará de quitarles a todos los cazas de encima que pueda, yo les apoyaré con el M808 para ir deshabilitando las torretas principales de los barcos enemigos. Las Skansen que ya estaban sobre el mar miraron asombradas al hombre de 2 metros de altura que eliminaba sin problema a alguno los cazas Siren con tan solo un rifle francotirador, aún así no tardaron en ir proporcionado su apoyo para ir eliminando el resto de los cazas alienígenas. No fue mucho tiempo el que pasó para que posteriormente los cargueros Akagi y Kaga se hicieran presentes y empezaran a soltar un abrumador número de cazas que forzó a la flota combinada de la Eagle Union y la Royal Navy a tomar una posición más defensiva. El carguero llamado Unicorn desplegó sus cazas para ir emparejando la situación, sin embargo eso la hizo el blanco de la Carrier Kaga, quien estuvo interesado y activó su aparejo, pero a diferencia del resto de aparejos que parecían ser versiones miniatura del armamento principal del barco en cuestión. En el caso de Kaga, cuando su aparejo se convertía en un kitsune gigante de color blanco, con sus 9 colas hechas de energía azul, a los costados tenía 2 plataformas que servían para despegar cazas. ¿Qué carajo, jefe? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Johnson preguntó incrédulo de lo que estaba viendo. Lo veo sargento, el mismo John estaba sorprendido por lo que veía, pero aún así dejó su sorpresa de lado, tenemos nuestro blanco prioritario, centre el fuego sobre esa cosa. El cañón de Animaliza M512 disparó contra la plataforma izquierda del carguero Kitsune, el impacto fue suficiente para dañar la plataforma, seguidamente de ello el Kitsune comenzó a recibir varios disparos del tanque, algo que molestó a la carrier del Imperio Sakura. ¿Crees que con solo un tanque vas a poder derrumbarme humano? Kaga preguntó casi burlonamente. Quizás un tanque no, pero si tenemos algo mucho más potente, ella escuchó la respuesta de Johnson por un canal abierto. Justo en eso logró visualizar un pequeño láser, al principio se confundió pero luego vio el origen, se trataba de aquel robot que estaba atacando a sus casas y eliminándolos con gran facilidad. Justo antes de poder moverse, un poderoso haz de energía sólido impactó de lleno contra el Kitsune, despedazando por completo la plataforma del lado derecho y haciendo que el Kitsune hiciera un rugido de dolor. Kaga escupió una bocanada de sangre, mientras las Skansen de la flota combinada miraron asombradas la bestial cantidad de daño que aquella figura metálica le había hecho a uno de los barcos más poderosos del Imperio Sakura. Kaga, Akagi gritó preocupada por el daño que había recibido su nave hermana, lo que hizo que mirar con rabia al Spartan, quien se preparaba para un segundo disparo. ¿Cómo te atreves?
Justo cuando Akagi iba a desplegar sus cazas, estos fueron derribados antes de poder siquiera salir de la plataforma, habían sido destruidos por disparos de energía que venían de arriba. La Carrier miró hacia arriba solo para ver una especie de caza alienígena, uno que jamás había visto, tenía una forma similar al de una lágrima, un diseño que desbordaba elegancia y a la vez imponencia. También era endiabladamente rápido, pues apenas descendió no tardó en alejarse justo cuando la flota de Akagi le comenzó a disparar. Flota de Azur Lane, aquí el Inquisidor Tel Badam a bordo del caza Seraph, estoy listo para unirme a la batalla, la voz imponente del Sangheili resonó por todos los canales. Bienvenido a la batalla, Inquisidor, un poco más y nos acabamos toda la diversión sin ti, Johnson respondió alegremente. A toda la flota, protejan ese caza, quien lo pilota está de nuestro lado. Wallace dio el aviso para que la flota no le fuera a disparar por error. Akagi y Kaga desplegaron cazas que no tardaron en abrir fuego sobre el Seraph, quien con hábil precisión evitó todos los disparos y contraatacó. La superior munición de plasma despedazó los primitivos cazas humanos. Los pocos disparos que lograron atinar fueron prácticamente inútiles frente a los siempre confiables escudos de energía del superior caza del Covenant. El Inquisidor miró los sensores, los escudos apenas estaban disminuyendo, dejando claro que la obsoleta munición que usaban no tenía posibilidad alguna frente a la avanzada tecnología que el Covenant había desarrollado. A todos los destructores retrocedan y formen filas de 3 en formación de V, disparen ráfagas escalonadas contra los cazas, los cruceros empiecen a centrar su fuego contra los destructores enemigos, Tel ordenó, las Kansen aunque dudosas, siguieron la orden. La reorganización del Inquisidor Ordeno resultó ser increíblemente efectiva, pues la flota atacante estaba comenzando a retroceder, era obvio que al tener a un maestro de flota ayudaba bastante. El Kitsune usó sus colas para proyectar múltiples proyectiles de energía. Hábilmente el caza fue capaz de evadir todos y cada uno de los ataques, a pesar de que los Seraph no eran los mejores en la atmósfera de un planeta. Al ser cazas exoatmosféricos no significa que no pudieran ser usados adecuadamente. Kaga solo gruñó frustrada por fallar todos sus ataques contra el Seraph, más cuando el caza fue perfectamente capaz de contraatacar con sus cañones de plasma pesados, los cuales podían generar una bestial cantidad de daño contra el primitivo blindaje del buque humano. El Seraph desvió su camino para atacar ahora a Akagi, quien desplegó sus cazas para interceptar al Seraph, pero lastimosamente la superioridad tanto del caza alienígena como del piloto a bordo le permitió sobrepasar los cazas. Usando el sistema de propulsión, el Seraph embistió directamente a la castaña. Akagi cayó bruscamente al agua, estando bastante adolorida por el impacto a alta velocidad del Seraph. Kaga se alarmó al ver ello, pero no pudo ir en su ayuda, ya que una serie de cazas comenzaron a abrumar a las fuerzas restantes del Imperio Sakura. Justo detrás de la flota enemiga estaba el carguero SS Enterprise, el barco más poderoso de la Eagle Union. «Es Enterprise», Cleveland gritó en alegría. El jefe dejó unos momentos el láser Spartan y señaló con su dedo índice su muñeca, como diciéndole a Enterprise que estaba llegando tarde, lo que hizo la peliblanca pusiera los ojos en blanco. Sin esperar más, Enterprise equipó su aparejo y se lanzó hacia la batalla, montando uno de sus cazas para aproximarse velozmente hacia las carrier enemigas. Con la flota combinada, el jefe maestro, Johnson y el Inquisidor proporcionando apoyo. Un segundo disparo del láser Spartan destruyó un acorazado enemigo, mientras que las torretas principales de los destructores fueron deshabilitadas por los certeros disparos del escorpión pilotado por el sargento mayor. Gracias a la coordinación del Inquisidor, la flota combinada de Azur Lane fue capaz de forzar a retroceder a la flota del Imperio Sakura, dejándolos con una gran pérdida en su flota. El momento fue aprovechado por Enterprise, quien fue a bordo de uno de sus cazas para acortar la distancia rápidamente entre ella y Kaga. La carrier del Imperio Sakura intentó atacar, pero gracias al daño previo recibido por el super soldado le fue incapaz poder desplegar sus aviones para poder atacar, por lo que Enterprise pudo llegar hasta ella y disparó un fecha de energía directamente en su pecho. Kaga gritó de dolor. El Kitsune se desvaneció cuando recibió ese golpe y cayó bruscamente al agua, mirando con rabia a la denominada Grey Ghost. Akagi solo frunció el ceño, esto definitivamente no era como se había previsto. Miró hacia arriba para ver al Seraph volando de vuelta hacia donde se encontraba la flota de Azur Lane.
Miró hacia atrás, notando la deteriorada condición de su flota. Era un hecho que su objetivo había sido un rotundo fracaso. Solo pudo apretar los dientes. Es suficiente, Kaga, hay que retirarnos. Kaga miró a Kaji con sorpresa. Pero todavía puedo pelear. Déjalo, de momento es mejor retirarnos, nuestra flota ha sido diezmada. Kaga apretó los dientes, no esperando que esto resultara en un rotundo fracaso, pero aún así aceptó. Reclamador, hay un nuevo barco cerca, designación carguero de clase Shoukaku y JM Suikaku. El monitor mandó las coordenadas al Spartan, quien no tardó en apuntar al lugar. Lo tengo en la mira. El Spartan apuntó. Suikaku tiene el aspecto de una mujer joven de posiblemente 20 a 30 años, con el cabello castaño y ojos del mismo color. Poseía un cuerpo curvilíneo que era cubierto por un vestido rojo junto con una capa blanca. La Carrier notó el láser de apuntado, lo que hizo que sus ojos se posaran en el super soldado. Ella tenía una mirada confusa, no sabiendo si realmente el jefe era un humano o si era un robot, pero podía decir que el arma que llevaba era peligrosa. La Kansen y el Spartan se miraron fijamente. Suikaku se estremeció levemente, por lo que retrocedió, acción que Akaji y Kaga imitaron, aunque no sin antes mirar al Seraph, que sobrevolaba Pearl Harbor a una menor velocidad, y al tanque junto al jefe maestro. Azur Lane, consideren esto una declaración de guerra. Nosotras el Imperio Sakura, junto a Iron Blood aplastaremos su decepción. La flota de Azur Lane miraba a la Carrier, mientras ella seguía hablando. El poderoso debe controlar el futuro, la voluntad del cielo reside en nosotros, el verdadero conquistador de los mares. Somos la alianza de sangre carmesí, somos Red Axis. En una tormenta de pétalos, lo que quedaba de la flota se retiró. Había sido una gran victoria para Azur Lane. Las Kansen que participaron en la batalla solo pudieron mirar con una mezcla de alivio y agradecimiento a quien pilotaba el tanque, el jefe maestro y al extraño caza alienígena. El terreno está despejado, repito, el terreno está despejado. Cortana avisó por el comunicador, lo que hizo que todas las Kansen se relajaran visiblemente. Reúnan a las heridas y reagrúpense, vamos a necesitar prepararnos para lo que viene, el jefe maestro dijo. El Seraph se dirigió hacia el puerto, aunque teniendo ciertas dificultades para poder aterrizar debido a lo poco maniobrable que era el caza exoatmosférico dentro de la atmósfera, pero tras unos intentos fue posible aterrizar. Las Chief-Girls miraron asombradas que quien pilotaba el caza era un alienígena, el más grande y extraño que habían visto. Mientras todas se reagrupaban y rescataban a los heridos, Prince of Wallace observaba al grupo de 3, cosa que notó su compañera Illustrious. Illustrious era un carguero al igual que Enterprise, pero ella era casi lo opuesto a la Carrier de la Eagle Union. Cuando Illustrious veía a Enterprise, solo podía percibir una gran cantidad de dolor en su interior. Ahora que podía ver a los 3 nuevos que llegaron, había mucho que podía decir de los 3. De Johnson podía ver el valor, el entusiasmo y el sentido del deber que solo podías esperar de un soldado que estaba completamente entregado a servir y proteger a la humanidad hasta su último aliento. Todo lo que veía de Johnson hablaba de veteranía, valor y experiencia. Ahora viendo al particular alienígena, podía percibir el desbordante honor tan distintivo de los Sangheili, pero también podía ver el aire de arrepentimiento, culpa y tristeza, y más allá de ello había una profunda sensación de querer rendición. El que más llamó su atención había sido el Spartan. No sabía con exactitud si aquella sensación que percibía era solo por la armadura o si ya era algo que era propio del supersoldado. Podía haber una gran cantidad de dolor, sufrimiento y miedo reprimidos en el Spartan, pero todo ellos habiendo sido dejados de lado por una actitud estoica y taciturna, pero que todavía guarda muchos rastros de empatía y humanidad. Pero lo más curioso, es que eso resultaba bastante similar a él. Es como Enterprise. Illustrious no pudo evitar compararlos. Podía decir sin duda que eran bastante similares. Wallace notó eso y aunque no lo dijo abiertamente, sí estaba bastante de acuerdo con la observación de Illustrious. Aunque la mente de la Kansen de la Royal Navy actualmente solo pensaba en una cosa, de no ser por el buen liderazgo del Inquisidor y el apoyo que proporcionaron el jefe maestro y Johnson, seguro que este asalto habría tenido un resultado bastante diferente al que se tuvo. De nuevo se hizo ver que la falta de un oficial al mando sin duda haría que las luchas siguientes sean más difíciles.
No solo ahora tenían que preocuparse de las Sirens, ahora ya estaban nuevamente luchando entre sí, igual que como los humanos lo habían hecho anteriormente. Me pregunto, si sería posible convencer al Inquisidor de ser nuestro maestro de flota, al menos de manera temporal. La rubia se llevó la mano a la barbilla pensativa. No solo estaba el problema de convencer a Tel, sino en si la flota combinada de Azur Lane aceptaría al Inquisidor como su superior, y también estaba el posible conflicto que había entre los altos mandos de la humanidad, al saber que un alienígena estaría al mando de su única fuerza para combatir a las Sirens. Puede que sea difícil, pero para cómo están las cosas, ambos salían beneficiados. Ellos tendrían un lugar en el que podrían quedarse para reparar sus naves y volver a sus respectivos mundos, y Azur Lane tendría a un líder más que capaz de coordinarlos durante estos difíciles meses, eso sin mencionar el apoyo que podrían obtener de lo que la humanidad más avanzada había hecho en cuanto a su poderío naval. Claro, primero debería de persuadirlos para que aceptaran, preparar un informe para que la reina Isabel lo presente ante los altos mandos de la humanidad, y sobre todo que ellos mismos se presentaran formalmente ante la flota combinada para saber qué iba a proceder. Van a ser unos días bastante largos de planificación. La Battleship de pelo rubio y ojos rojos suspiró solo de imaginarse lo que llevaría a realizar todo eso, pero dentro de todo sabía que valdría la pena. Después de todo ahora necesitaban toda la ayuda que pudieran, y que mejor que esos 3 o 5 si contara Cortana y al monitor. Solo quedaba esperar lo mejor. Y bueno gente, aquí finaliza este capítulo. Honestamente pensé que quedaría mucho más extenso, pero al final resultó que no fue tan largo como quería o como creí que quedaría. Para ser sincero, fue bastante difícil recrear la batalla y darle uso a los Seraph. Desde luego que pienso que las fragata tenga un uso, pero no uno exagerado, ya que deje claro que están con reservas limitadas y son el único medio de transporte que poseen el jefe maestro y los demás para volver, así que sí que estarán bastante tiempo ahí. En cuanto al papel que desempeñará cada uno, aún está en planificación, pero sí que ya tengo una idea de cómo incluir a cada uno de ellos, y quizás alguna que otra cosita que averigüe mientras exploraba por internet acerca de Azur Lane. Espero les haya gustado. Si las cosas me van bien, probablemente ya esté listo para el jueves o quizá el viernes, además de ir preparando la encuesta para que decidan el orden de actualización de los fix restantes. Sin más que decir, les agradezco mucho su paciencia y por tomarse el tiempo de ver este capítulo.